Según la mayoría de los cuentos de hadas, después de enfrentar algunas pruebas y tribulaciones, las princesas tienen la costumbre de vivir felices para siempre. La princesa Elizabeth de Rumania ciertamente enfrentó su parte de obstáculos, pero su felices para siempre llegaría demasiado, pero demasiado tarde. Isabel de Rumania nacería hace 2 siglos, el 12 de octubre de 1894, y sus padres eran personas muy importantes. Su padre, el príncipe heredero Fernando, nacido en Alemania, y su madre, la princesa heredera María, nacida en Gran Bretaña. La moral en Rumania en ese momento era la más laxa que en el Reino Unido, y la princesa María se aprovechó de este hecho, lo que significaba que tenía muchos amantes. Para ella quizá eso fue genial, pero algunas personas pensaron que la convertía en una mala madre. En ese momento, el rey de Rumania era el tío abuelo de Elizabeth, y se llamaba el rey Carol I, y no le gustaba tanto el comportamiento de la madre de Elizabeth. Echó un vistazo a la larga lista de amantes de la princesa María y decidió que necesitaba a alguien con una fibra moral fuerte para criar a Elizabeth y a su hermano mayor. Entonces el rey decidió que necesitaba a alguien para criar a Elizabeth y a su hermano mayor. Buscó a alguien que pudiera ser un buen ejemplo para los niños e hizo una elección asombrosa. Aunque el rey buscó por todas partes a los guardianes apropiados para Elizabeth, no pudo encontrar uno que cumpliera con los requisitos. Poco después de su nacimiento, Elizabeth y su hermano mayor se vieron apartados de sus padres y depositados en otra dirección, la del rey y su esposa. El rey decidió que no había nadie mejor para criar a los niños que él y su esposa, y así Elizabeth y su hermano, el príncipe Carol, pasaron sus años formativos con ellos, pero terminó siendo un desastre, especialmente para Elizabeth. A pesar de que King Carol, el rey Carol, crió a los niños, su madre aún logró obtener su granito de arena sobre cómo ser madre, y eso crearía un ambiente hostil para Elizabeth y su hermano. Hubo numerosas discusiones entre el hombre que criaba a Elizabeth y su madre biológica. El rey Carol era muy anticuado y temía que los valores liberales modernos de la princesa María, o sea la madre de Elizabeth, acabara con los niños. Para empeorar las cosas, el rey tenía un favorito. El rey Carol nunca había logrado tener un hijo propio, por lo que le tomó un cariño especial al hermano de Elizabeth. Eso significa que Elizabeth no solo se vio privada del amor y atención de su madre, sino que también se le consideró menos importante que su hermano. El rey adoraba a Carol y pasaba menos tiempo con Elizabeth. Teniendo en cuenta este hogar que no brinda apoyo, tenías que preguntarte qué tipo de mujer sería Elizabeth cuando crecería. Debido a su educación, Elizabeth se convirtió en un personaje poco atractivo. Sí, Elizabeth a veces era increíblemente fría y otras veces mostraba un temperamento bastante fogoso. Incluso su propia madre la llamó vulgar. Ninguno de estos rasgos sería ideal cuando sea el momento de atraer a una pareja. Sin embargo, cuando se trata de ser miembro de la realeza, las propuestas de matrimonio parecían surgir de la nada y de fuentes sorprendentes. Rumania se había sentido cómoda con Grecia durante los conflictos de los Balcanes, por lo que no fue sorprendente cuando llegó una propuesta de matrimonio del príncipe Jorge de Grecia. Si bien parecía que Elizabeth se casaría con alguien de una cultura muy diferente, la griega, hubo una sorpresa. Jorge era primo hermano de Elizabeth, y como sucede con todas las cosas reales, nunca se sabe dónde encontrará una cara familiar, o incluso un pariente que olvidó que tenía. Elizabeth recibió la propuesta, y luego respondió de una manera muy grosera. Elizabeth había conocido a su primo el príncipe Jorge unos años antes de que él le propusiera matrimonio. Elizabeth había causado una impresión encantadora en él. La gente decía que después de todo era una belleza clásica. Sin embargo, parecía que el príncipe George no había hecho lo mismo. Elizabeth rechazó su propuesta porque pensó que era demasiado pequeño y sus modales eran demasiado ingleses. Pero eso no fue todo. Después de rechazarlo, Elizabeth no había terminado con sus insultos hacia Jorge. Quería asegurarse de que este supuesto príncipe supiera que él no era el hombre para ella. Su famosa cita sobre su aspirante a pretendiente fue esta: el destino se olvidó
de nosotros. Pero aunque tú no lo creas, ese romance estaba lejos de terminar. Elizabeth había evitado el matrimonio y estaba felizmente soltera. Pasó la Primera Guerra Mundial, el primer insuceso bélico mundial, ayudando a miembros del ejército que estaban en el hospital debido al conflicto. Elizabeth dedicó su tiempo a esta tarea y consoló a todos los que estaban allí, dándole palabras amables de fortaleza. Pero cuando terminó el conflicto, Elizabeth y su madre se dieron cuenta de algo muy trágico. Elizabeth tenía 24 y todavía no estaba casada. La madre de Elizabeth, ahora la reina María de Rumania, tenía 3 hijas y todos necesitaban maridos. Las llevó a la conferencia de paz en París con el objetivo de encontrar a cada una de ellas un compañero, un marido. En ese momento Elizabeth tenía 25 años y, en palabras de su propia madre, tenía sobrepeso y no era la luz más brillante, la más bonita. Con tanta competencia por los hombres, ¿cómo encontraría Elizabeth un marido? Esa era la pregunta. La conferencia de paz de París fue un fiasco, al menos en lo que respecta a la búsqueda de un marido para Elizabeth. La reina empacó a sus hijas y se dirigió a casa. Fue un viaje largo y las 4 mujeres decidieron hacer una parada técnica en Suiza. Resulta que había otra familia real pasando el rato en Suiza, la griega. Por supuesto, eso incluía al primo de Elizabeth. ¿Se acuerdan de Jorge? Bueno, también estaba allí. Al final resultó que el príncipe Jorge no le guardaba rencor a Elizabeth en absoluto por rechazarlo. De hecho, por alguna razón todavía quería casarse con ella. Elizabeth, con su avanzada edad, de repente sintió que sus opciones ahora eran muy limitadas. Decidió darle una oportunidad al príncipe Jorge y dijo que sí a su propuesta. Pero ella no tenía ni idea en qué se estaba metiendo. Si bien estaba claro que Elizabeth y su familia solo estaban de paso por Suiza, ¿qué estaban haciendo Jorge y su familia allí? Al final resultó que estaban en el exilio. Después de la Primera Guerra Mundial, el rey descubrió que ya no lo querían y se exilió. Jorge debería haber sido el próximo monarca, pero sus puntos de vista pro-alemanes lo convirtieron en una elección impopular. El hermano de Jorge, Alejandro, era todo lo que les quedaba, así que se convirtió en rey. Entonces, ¿en qué había accedido a casarse Elizabeth? ¿Y por qué lo hizo? Un príncipe que probablemente nunca sería rey, pero aún no tenía dinero. Parece que Elizabeth no tuvo más remedio que raspar el fondo del barril. Aunque Elizabeth no había encontrado a la pareja ideal, su madre estaba más que feliz de tener a su hija mayor comprometida. La reina María estaba tan feliz que instó en que Jorge viniera a Rumania para poder anunciar la feliz noticia públicamente y con bombos y platillos. Jorge fue a Rumania, pero algo lo siguió hasta allí: terribles noticias. Tan pronto como Elizabeth y Jorge llegaron a Rumania, George descubrió que en Grecia su hermano estaba en un terrible momento. Parece que se había metido en una pelea entre un mono y un perro. Y al parecer, el mono provocó una contusión en Alejandro. Así que Jorge le tocó correr. Pero la condición de Alejandro iría de mal en peor. Lamentablemente, Alejandro pereció. Inmediatamente la pérdida sin sentido del rey griego hizo que la gente de la nación quisiera recuperar a toda la familia real. Así que todos dejaron el exilio y regresaron a Grecia. ¿Y qué pasó para Elizabeth? Que ahora estaba comprometida con el hombre destinado a tomar el trono de Grecia algún día. El gran día llegaría el 27 de febrero de 1921. Fue la boda de Elizabeth y Jorge. La ceremonia tuvo lugar en Bucarest, la capital de Rumania. El público estaba loco por el espectáculo y se alineó en las calles para animar a Elizabeth, que iba en un hermoso carruaje junto al rey. Elizabeth tenía lágrimas en los ojos cuando vio a sus amigos y familiares, pero estas no eran necesariamente lágrimas de alegría. Elizabeth lloró abiertamente, probablemente lamentando la despedida de su familia y contemplando las profundidades de lo desconocido. Pero sin importar los sentimientos de la novia, una boda real era motivo de celebración. ¿Y qué es más emocionante que una boda real? Bueno, ¿son 2 bodas reales? Por supuesto.
Unas semanas después de que Elizabeth y Jorge se casaran, se llevó a cabo otra importante boda entre sus hermanos. Sí, el príncipe Carol, hermano de Elizabeth, se casó con la princesa Elena, la hermana de Jorge. Lamentablemente ambos matrimonios estaban condenados y la locura se acercaba. Así que si quieres saber un poco más cómo terminó esta historia, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Elizabeth, ya casada, dejaría su familia y se establecería con su nuevo esposo. El temperamento frío de Elizabeth no ayudó a que la transición fuera muy tranquila. No es sorprendente que no se llevara bien con la mayoría de sus suegros y se sintiera menospreciada cuando hablaban griego a su alrededor, principalmente porque sabían que ella no podía entenderlo. Sus nuevos arreglos de vivienda fueron una gran decepción para Elizabeth. Pero, ¿qué pasa con su nuevo esposo? Bueno, él era aún peor. Elizabeth claramente no estaba impresionada con la vida en Grecia, especialmente porque vivía con sus suegros difíciles. Bueno, al menos tenía un esposo con el cual besuquearse por las noches cuando se sentía deprimida, pero esto tampoco iba a funcionar. Al parecer los recién casados ya estaban sufriendo en el dormitorio. Elizabeth quería pasión y Jorge no se le estaba proporcionando, pero seguramente estas eran quejas menores. Era una princesa después de todo y vivía una vida rodeada de lujos. De acuerdo, entonces la vida con sus suegros y su esposo no era lo que esperaba. En respuesta, Elizabeth se lanzó al diseño de interiores. Solo tenía el departamento que compartía con su esposo para mostrar su creatividad, pero dejaría su huella en su nuevo entorno, redecorándolo. Sin embargo, había un problema. Como príncipe de Grecia, su esposo en realidad recibió un ingreso bastante pequeño. Esto ciertamente no funcionaría, por lo que Elizabeth recurrió a su familia para obtener mucho más. Elizabeth le escribió a su familia sobre sus problemas de dinero y recibió una respuesta que no quería escuchar. Descubrió que su familia todavía le debía a sus suegros la dote que le había prometido, lo que puede explicar por qué los suegros no fueron muy amables con ella desde un principio. Pero había más malas noticias. Resulta que su familia había tomado los propios ahorros de Elizabeth y los había perdido en malas inversiones. Elizabeth estaba atrapada entonces en un matrimonio sin pasión, rodeada de personas a las que realmente no les gustaba y para colmo estaba arruinada. ¿Podrían las cosas ser peores? Bueno, sí. Justo cuando Elizabeth pensó que no podía hundirse más, lo hizo. En el lado positivo, llenaba sus días con la jardinería, haciendo obras de arte y tratando de dominar el idioma griego. En el lado oscuro había una batalla en curso con Turquía, lo que hizo que las cosas en casa fueran bastante estresantes. Durante todo esto, Elizabeth descubrió que estaba en estado de gestación, algo que siempre es bueno cuando se trata de jóvenes miembros de la realeza. Lamentablemente, durante una visita oficial a Esmirna, Grecia, ocurrió una tragedia. Elizabeth tuvo un percance y perdería el bebé. Así que después de ello, la salud mental de Elizabeth comenzó a deteriorarse. Contrajo fiebre y luego una infección. Además de todo eso, luchó terriblemente contra la depresión. La vida con sus suegros reales era aún más tensa, ya que querían un heredero al trono. Elizabeth estaba desesperada, así que partió hacia Rumania para estar con su familia y tomarse un poco de tiempo para sí misma. Había estado anhelando las comodidades de su familia, pero lamentablemente no eran suficientes. Todavía estaba en un estado depresivo y nada parecía estar ayudándola. Mientras tanto, de vuelta a Grecia, las cosas estaban calentando. Había perdido el conflicto greco-turco y los ciudadanos querían que se fuera la monarquía. El Estado iniciaría un juicio contra los miembros del gobierno que presuntamente habrían cometido traición durante el conflicto. Para empeorar las cosas para Elizabeth y su esposo, todos los hombres enjuiciados eran parte de la familia real. Y peor aún, entre los acusados estaba el tío del rey, el príncipe Andrés.
Así que el castigo por traición se pagaba y se pagaba muy caro. Finalmente, al acabar el juicio, sería trágico para 6 miembros de la familia real. Perdonaron al tío del rey, quien en cambio recibió la prohibición de vivir en Grecia. ¡Nunca más! El suegro de Isabel no tuvo más remedio que abdicar del trono y una vez más Grecia se quedó sin rey. Así que a pesar de que la mayoría de los ciudadanos ya no tenían una familia real por alguna razón, le pidieron a Elizabeth y a su esposo que intervinieran como monarcas. Elizabeth, deprimida y enferma, no tuvo más remedio que representar a la monarquía en un país abiertamente hostil a la realeza. La situación no podía haber sido la peor, eso sí. Elizabeth trató de sacar lo mejor de una situación horrible. Refugiados de Anatolia cruzaban la frontera y necesitaban ayuda. Elizabeth hizo su misión proporcionando alojamiento para ellos. Durante todo eso, Elizabeth siguió manteniendo correspondencia con su madre. En estas cartas, Elizabeth escribía sobre su depresión, su indiferencia hacia su esposo y algo aún más desastroso para una reina: no tener deseos de tener hijos. Y para empeorar las cosas, Elizabeth residía en un país donde muchos de sus ciudadanos estaban a favor de derrocar a la familia real. Básicamente querían que se fuera. Sin embargo, había un grupo que quería mantener a Elizabeth y a su esposo como monarcas, y estaban a punto de hacer un movimiento audaz y muy peligroso. En octubre del 1923, una facción pro-real inició un golpe respaldado por el ejército. Si bien al principio parecía tener éxito, pronto quedó claro que sería un fracaso. Ahora era innegable, el pueblo de Grecia ya no quería a Jorge e Isabel como su rey y su reina. Elizabeth vio esto como un escape de su miserable existencia, por lo que ella y Jorge se exiliaron en Rumania. Finalmente estaba fuera de Grecia y de vuelta en casa, Elizabeth. ¡Wow! ¿Pero sería finalmente feliz la pareja? Bueno, uno de ellos sería feliz, el otro no. Mientras que Elizabeth estaba feliz de estar en casa y reunirse con su familia, Jorge se sentía perdido en Rumania. Fue una inversión completa de lo que había sucedido en Grecia. Ahora era el turno de Jorge de sentir nostalgia y sin propósito. También sintió que la cancha en Rumania era aburrida y les hizo saber a todos cómo se sentía. Elizabeth, por otro lado, aprovechó su lado creativo y floreció en Rumania. La relación entre Elizabeth y Jorge estaba en su punto más bajo. No ayudó que tuvieran dificultades financieras y que no tuvieran hijos, que los distrajeran de la falta de sentimientos mutuos. Elizabeth reemplazó sus sentimientos amorosos deleitándose con comida gourmet e incluso apostando, pero esto terminó siendo solo un reemplazo temporal. Elizabeth quería un hombre en su cama, y si su marido no estaba preparado para el trabajo, decidió buscar otra parte. Empezaría a tener un sinnúmero de aventuras románticas con diferentes hombres casados. Era tan amorosa que incluso coqueteaba con el marido de su hermana, el rey de Yugoslavia. Sin embargo, cuando finalmente se decidió por un chico, fue algo terrible para su esposo. Resulta que ese chico era el banquero de su esposo. Así que eso no era solo demasiado cercano a su marido, sino que su falta de indiscreción escandalizó a la corte. Así que para evitar un escándalo, el banquero Alexandrius Canabi recibió un nuevo título de trabajo, Chambelán. Esto lo dejó a cargo de los asuntos de la casa real, pero también le dio una excusa para caminar en público con la reina. Pero ¿y Jorge? ¿Cómo afrontaría la continua infidelidad de su esposa? Con Elizabeth ocupada con su banquero, su esposo tenía sus propias aventuras escandalosas de atender. Se mudó al Reino Unido y comenzó su propio romance extramatrimonial. Elizabeth finalmente fue feliz. Tenía a su hombre, tenía a su marido al alcance de la mano y estaba libre de su miserable existencia en Grecia. ¿Qué podía salir mal ahora? En 1937 comienza un conflicto civil en Grecia. ¿Eso qué significa? Que lo peor para Elizabeth podría ocurrir, y era que su esposo probablemente regresara al trono y Elizabeth se iría con él. Pero eso era lo último que quería Elizabeth. Cuando vivía en Grecia antes había caído en una gran depresión. Elizabeth tuvo que hacer todo lo posible para mantenerse en Rumania. Así que pase lo que pase, Elizabeth no quería regresar de nuevo a Grecia. Así que ideó un plan. Sin consultar a su esposo, que aún vivía en el Reino Unido, inició los trámites de divorcio. En aquel entonces una mujer necesitaba una razón para divorciarse, por lo que usó deserción del hogar familiar, como la suya, el motivo para separarse.
El 6 de julio del 35, un tribunal de Rumania puso fin a su matrimonio. Jorge ni siquiera fue invitado a participar y peor aún, solo se enteró de su divorcio en el periódico. Una vez divorciada, Elizabeth empezó a sobresalir. Entró en un periodo de felicidad completa. Tenía una gran vida. Era cercana al rey, ya que el rey era su hermano, ya en Rumania, Carol, ¿recuerdan? Bueno, tenía dinero de la herencia de su padre y tenía un novio banquero para mantener sus inversiones en buen estado. Pero eso no fue todo. Elizabeth también comenzó a acumular propiedades. Tenía una finca en Sinaia y una villa de estilo italiano en Sousa Kisalev. La vida era buena, sin embargo no era el momento para el momento feliz para siempre de esta princesa. Pero para 1938 todo cambió en Rumania. Apareció un dictador, reemplazó a su hermano Carol y Elizabeth tuvo que alejarse de la política. Sin embargo, ella era una mujer de izquierda, algo que no simpatizaba abiertamente con el dictador, Ion Antonescu. Empezó a asociarse con los izquierdistas, al punto que en Rumania le llamarían la tía roja. Tuvo que exiliarse y llegaría a Cannes, sur de Francia. En Cannes viviría una vida bastante normal. Alquiló un apartamento y dio clases de piano. Sin embargo, ella también volvió a sus formas lujuriosas. Elizabeth tuvo varios amantes y básicamente disfrutó de un estilo de vida hedonista. Una vez le dijo a uno de los primos que el único pecado que no había cometido era no hacerle daño a alguien. Pero un día Elizabeth conoció a un galán que le hizo querer ser una mujer de un solo hombre, una vez más. Elizabeth tenía 62 años cuando conoció a Marc Favrat. Era casi 30 años más joven que ella. Primero, Elizabeth trajo a Favrat a su casa como asistente, algo llamado palafrenero. A pesar de la gran diferencia de edad, Elizabeth quería casarse con Favrat, pero lamentablemente no pudo y la razón la frustró sin fin. El joven novio de Elizabeth simplemente no tenía título. Desesperada por convertir a su esposo en un hombre nobiliario, se acercó a su primo Federico, príncipe de Hohenzollern, y le pidió que le otorgara un título a su amante. Frederick no pensó que fuera una buena idea que su prima se casara con un artista desconocido y mucho más joven, por lo que rechazó la petición. Elizabeth aceptó el rechazo y puso en marcha el plan B, pero levantó más de una ceja. Elizabeth solo tenía una forma de hacer que Favrat fuera parte de su familia, y era escandalosamente tortuoso. Lo adoptó como su hijo. Si bien esto era completamente poco ortodoxo, hizo el trabajo. Favrat, a quien algunos pensaron que era un poco sinvergüenza, se tomó en serio su nuevo título e incluso comenzó a firmar sus pinturas con una pequeña corona. Lamentablemente ella perecería el 14 de noviembre de 1956 y no disfrutaría del último hombre y al único que amó, Marc Favrat. Y esperamos que te haya gustado este interesante video del triste final de Isabel o Elizabeth de Rumania, la princesa que pereció sin dejar familia, que tuvo una vida licenciosa y que al final, cuando parecía haber encontrado el amor de su vida, simplemente lo disfrutó un par de meses porque perecía el 15 de noviembre del 56 a los 62 años. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.